vamos a colocar nuestra posición de equilibrio en el sistema de coordenadas, en el origen del sistema de coordenadas, o el origen del sistema de coordenadas en la posición de equilibrio. Así que este término va a ser 0. Esta derivada nos va a decir si existen oscilaciones o no. Si esa derivada es negativa, entonces existen oscilaciones. Así que tenemos esa condición. Ahora, yo voy a imponer la condición de pequeñas oscilaciones. Así que voy a poder despreciar este término no lineal en comparación con este término lineal. Y todos los términos no lineales en comparación con el término lineal. Por lo tanto, solo voy a tomar en cuenta este término, que es, le voy a llamar menos K por X. Y se ve que es de tipo ley de Hooke. Esa fuerza es de tipo ley de Hooke. La sustituyo en la ecuación diferencial y debido a que la ecuación diferencial es de segundo orden, tiene derivada segunda, posee dos constantes de integración. A esas constantes de integración, físicamente le vamos a llamar constantes del movimiento. Y esas se evalúan a través de las condiciones iniciales. Esta es la posición inicial y esta es la velocidad inicial. La solución al movimiento está dado por esta función senoidal, donde está en términos de las dos constantes del movimiento, A y phi. A es la amplitud, phi es el ángulo de fase, omega es la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre t. T es el periodo. Omega cumple con la propiedad siguiente. Al sustituir la solución en la ecuación diferencial, al sustituir esta función en la ecuación diferencial, vamos a poder verificar que es solución de la ecuación diferencial, porque cumple con ella para cualquier tiempo en un intervalo definido. Entonces, derivamos esa función una vez, la derivamos dos veces y la sustituimos en la ecuación diferencial. Al sustituirla me queda esa ecuación que uno puede ver que los cosienos se pueden anular y la igualdad se cumple solo si omega al cuadrado es igual a K sobre M. Así que esa es la condición para omega al cuadrado. Omega al cuadrado es K sobre M. Con esa condición, esta función es solución de la ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales lineales son particularmente útiles porque nosotros tenemos métodos para encontrar su solución. Existen una variedad de métodos para encontrar la solución. Muy bien, ahora me quedan las constantes A y phi. Esas constantes del movimiento, yo la voy a encontrar esas constantes del movimiento utilizando las condiciones iniciales. Haciendo t igual 0 en la solución, obtengo la primera condición, a coseno de phi igual a x sub 0. Haciendo en la derivada t igual 0, obtengo la segunda ecuación, menos omega a seno de phi igual a v sub 0. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas y resuelvo el sistema. Al resolver el sistema, yo obtengo esas dos incógnitas. X sub 0 es conocido, V sub 0 es conocido.
Si yo divido estas dos ecuaciones, entonces se cancelan la amplitud y solo me queda a la incógnita phi, tangente de phi igual a menos v sub 0 sobre omega x sub 0. Yo puedo elevar al cuadrado esta ecuación, despejando omega para el otro lado en la segunda ecuación, para el lado derecho, y elevando al cuadrado y sumándolas ambas, puedo eliminar phi, porque seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es 1. Esa es la propiedad trigonométrica. Entonces, así yo puedo encontrar la amplitud. Despejo para la amplitud, saco la raíz cuadrada y la solución positiva es la que yo voy a tomar porque defino a la amplitud como una cantidad positiva. Así yo he evaluado las dos constantes. Verifiqué que a coseno de omega t más phi es solución de la ecuación diferencial y determiné a y phi en términos de las condiciones iniciales. Y eso es todo. A ese movimiento le vamos a llamar armónico simple. Ese movimiento es el armónico simple. Es el armónico simple porque la fuerza de restitución es tipo ley de Hooke, o porque esta ecuación diferencial es lineal. A eso se le llama armónico simple. Ahora voy a aplicar lo que he presentado. Lo realicé para una masa y resorte. Yo puedo mostrar que es aplicable a otros sistemas. Por ejemplo, si tenemos el péndulo simple, tenemos el péndulo simple se define como un sistema que está formado por una cuerda inextensible en donde despreciamos la masa de la cuerda en comparación con la masa que se le coloca en el extremo. Esa masa que se le coloca en el extremo se considera como puntual. Ese es el péndulo simple y es suspendida del otro extremo. Hacemos un diagrama de cuerpo libre, a pesar de que es una partícula, hacemos un diagrama de cuerpo libre porque tenemos el peso que se ejerce sobre la masa. El análisis del cuerpo libre nos va a dar estas dos componentes. La componente a lo largo de la cuerda se va a anular con la normal o la tensión y solo nos queda la componente tangente a la trayectoria. El punto más bajo es el punto en donde nosotros vamos a colocar el origen de coordenadas que corresponde al punto de equilibrio. Ese es el punto donde la suma de las fuerzas y de los torques es igual a 0, el punto de equilibrio. Definimos θ positivo de esa manera, tal como aparece en el gráfico. Por lo tanto, la fuerza de restitución, la fuerza que se ejerce sobre la masa es mg seno de θ y yo voy a desarrollar en serie esa fuerza tal como lo planteé anteriormente. Entonces desarrollo el seno de θ
en términos de una serie. Seno de 0 es 0, por eso no aparece ahí, ya que escogimos el origen en la posición de equilibrio. Esta es la serie de Taylor y calculamos la primera derivada y la evaluamos en 0 y eso me va a dar un coseno. Coseno de 0 es igual a 1. La segunda derivada me va a dar un menos seno y evaluado en 0 es 0. La tercera derivada me va a dar un menos coseno y evaluada en 0 es menos 1. Así que nuestra serie de Taylor del seno del ángulo es dada por esta expresión. Seno de teta es igual a teta menos 1 sobre 3 factorial teta al cubo. Puedo verificar rápidamente que la primera derivada de la fuerza es negativa. La primera derivada de la fuerza es negativa. Por lo tanto, existen oscilaciones. Imponemos la condición de pequeñas oscilaciones. El seno de teta, teta al cubo es mucho menor que teta para pequeñas oscilaciones. Por ejemplo, si teta es 0.1, teta al cubo es 0.001 y dividida entre 3 factoriales, eso es mucho más pequeño que teta, que 0.1. Entonces, yo puedo despreciar teta al cubo en comparación con teta y los términos de orden superior en comparación con teta. Así que seno de teta es aproximadamente igual a teta. Yo voy a cambiar mi sistema de coordenadas. Coloco la longitud de arco como el eje de coordenadas. Así que teta por L me va a dar la longitud de arco y así sustituyo seno de teta por X sobre L. Eso quiere decir que nuestra fuerza de restitución es menos mgl sobre X. Con esa expresión yo puedo definir una constante efectiva que es mg sobre L. Esa constante efectiva es útil porque yo puedo sustituir mi sistema, que es un péndulo simple, por una masa y un resorte equivalente. Entonces puedo utilizar todo lo que hice para la masa y resorte en el péndulo simple. Por lo tanto, omega es igual a la raíz de K sobre M. Sustituyo K es mg sobre L, la sustituyo aquí y eso me da raíz de G sobre L igual a omega. Despejo para el período y me da 2πL sobre G. Como no depende de esa expresión, no depende de la masa, o sea que no tengo que calcular el peso, esto no depende de la masa, yo puedo entonces despejar para la aceleración de la gravedad y calcular, utilizando el péndulo simple, calcular el valor de G. Y da efectivamente el orden de magnitud, G igual a 9. 9.5, 9.6, eso da G. Yo puedo mejorar el cálculo al tomar el primer término no lineal de la serie de la fuerza de restitución. Afortunadamente eso tiene solución. Se escribe en términos de una integral elíptica. La integral está tabulada, voy a las tablas y busco la integral elíptica. Desarrollo la integral en serie para
para que me dé el primer término y el segundo término, que es el primero de corrección. Y así corrijo el periodo y así puedo obtener un mejor valor en el periodo. Yo puedo aplicar lo anterior a otro problema. Puedo aplicarlo a un péndulo físico. El péndulo físico no tiene restricciones como el péndulo simple. Consideremos ahora un péndulo que no tiene las restricciones de un péndulo ideal. Consideremos un cuerpo y no una partícula de dimensiones finitas. Suspendiendo de un punto cualquiera diferente del centro de gravedad. Los péndulos son de dimensiones relativamente pequeñas, por lo tanto, el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Lo primero que hacemos es colocar el origen de coordenadas en la posición de equilibrio. La posición de equilibrio está directamente abajo del punto de suspensión. Esto es cuando θ es igual a 0, donde definimos el semieje Z saliendo del plano mostrado. Vamos a definir el semieje positivo de la Z saliendo de este plano. Cuando el cuerpo se desplaza un ángulo θ, produce una torca de restitución cuya componente está dada por esta expresión. Observen que el peso, yo puedo encontrar las componentes del peso, una a lo largo de estos dos puntos del eje y del centro de masa, que no produce torque, porque el brazo de palanca es igual a 0 con respecto al eje. Mientras que la otra componente tangente a la trayectoria del centro de masa tiene un brazo de palanca diferente de 0, así que produce un torque. Por lo tanto, mg seno de θ por el brazo de palanca me va a dar el torque. Ahora, utilizando la regla de la mano derecha, observen que el torque el torque producido por la fuerza F entra a este plano. Eso quiere decir que está en sentido opuesto al semieje Z definido anteriormente. Por lo tanto, le agrego un signo menos. La torca es igual a menos mg L seno de θ. Signo menos significa que el sentido de la torca es el semieje negativo de la Z. Así podemos ahora, ya que tenemos la torca, podemos sustituirla en la segunda ley de Newton para el caso de los cuerpos. En el caso de los cuerpos, la segunda ley de Newton se escribe como el momento de inercia veces la aceleración igual a la torca neta, a la suma de todos los torques. Y es el momento de inercia con respecto al eje Z. AZ es la aceleración angular en la dirección Z. Sustituyendo todo me da esa ecuación diferencial.
Ahora desarrollo la fuerza en términos de una serie de Taylor y eso ya lo habíamos hecho anteriormente. La serie de Taylor del seno de teta es igual a teta menos 1 sobre 3 factorial teta al cubo. Esa es la serie de Taylor del seno de teta. Se puede ver rápidamente que la primera derivada de esta serie es negativa. Aquí está el signo menos. Ahora imponemos la condición de pequeñas oscilaciones. La condición de pequeñas oscilaciones nos permite despreciar el término cúbico en comparación al término lineal y por lo tanto dejamos seno de teta igual a teta en radianes ahora. La ecuación diferencial se reduce a esta expresión. Inmediatamente obtenemos la frecuencia angular porque la K efectiva es igual a MGL sobre I. Esa es la K efectiva, la K del resorte equivalente al péndulo físico, la K efectiva. Por lo tanto, la sustituyo en la expresión omega al cuadrado igual a K sobre M. Esa es la K efectiva. Recuerden que este término es debido a que M aquí es el momento de inercia, todo este término es equivalente a K sobre M. Todo entonces por eso se hace la sustitución directa aquí. No se cancela el M porque hay un momento de inercia. La masa está dentro del momento de inercia. Así que llegamos a esa expresión equivalente y tengo el periodo en términos del momento de inercia. Para obtener el periodo, yo debo de calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Tal como lo hicieron en su curso de Física 100, donde utilizaban las tablas del momento de inercia con respecto al centro de masa y después utilizaban el teorema de los ejes paralelos para calcularlo con respecto al eje de suspensión. Ambos ejes son paralelos. Estadísticamente hablando, los muchachos de Física 200 fallan en ese cálculo porque no utilizan el teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, fallan en ese cálculo. Y mis compañeros lo saben, así que mis compañeros les ponen fijo un problema de este tipo. Espero que ustedes pongan atención a eso y cuando les pregunten sobre ese periodo del péndulo físico, hagan el cambio correspondiente. Con eso concluimos el ejemplo del péndulo físico. Ya hemos determinado el péndulo simple, el péndulo físico y la masa y resorte. Y el análisis es de armónico simple. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda,